Segundo. Perdón, voy a ver si lo tengo disponible o no, porque puede ser que me haya equivocado y no lo tenga todavía arriba. Si está arriba, lo que pasa es que puede ser que no lo tenga módulos. Un segundo, ahora segundo. Sí, la presentación está disponible ahora. ¿Ok? Ya, ahora a ver. Sí, ahora debería. Deberían tener puesto una base de datos, dos bases de datos que son, ya ustedes la tienen, que se llama bank2.dat y geopol.ccb, que son los ejemplos que voy a tomar, y dice resumen de componentes principales en PDF. ¿Lo tienen o no? En archivo no se puede abrir, pero voy a ver si No, no en en módulo se archivos, puede. no, en módulos. En módulo sí se puede, sí. En Ya, sí, módulos, en módulos. módulo sí se puede. En archivo. Perfecto. En De módulo acuerdo. no. Yo les aconsejo que usen módulo que está más organizado. En archivo sale todo, o sea, se lanza todo sin orden. Entonces en módulo están organizadas las cosas que vamos a tratar. Ok, entonces creo que ya le estamos compartiendo una presentación. Deben estar viendo ahora. Ok, básicamente lo que tenemos acá es una tabla que es básicamente la tabla de datos que siempre tenemos en general, ¿no? Esto es lo que habitualmente tenemos cada vez que hablamos de un dataset o de conjunto de datos. Tenemos, esto es un ejemplo, por supuesto. Estas son las variables que habitualmente uno le dice el encabezamiento, ¿no? El header, a veces, habitualmente. Uno tiene todo esto que está acá, son todas las observaciones correspondientes a las variables y yo lo puedo denotarlo, digamos, como una especie de X grande que tiene n observaciones por p variables. En este caso particular, en esta tabla, uno tiene que n es igual al número de observaciones que hay, que debe ser 4. Ustedes observen que hay 4 observaciones, ¿no? 4 filas. Las filas corresponden a la observación y las columnas corresponden, yo le llamo P, que son 6. En este caso, para el caso particular. Entonces, siempre nuestra partida, lo que tenemos para partir es una data que corresponde a n observaciones con p variables. Esa es nuestra partida. De todos nuestros datasets, en principio, es una tabla de números, ¿sí? En R, esto se guarda como lo que se llama un data frames. Es una estructura de datos que usa R para guardar este tipo de tablas rectangulares con datos. Una aclaración, yo lo que quiero aclarar ahora es el uso de los componentes principales. Para que yo pueda usar componentes principales, todas nuestras datas toda nuestra data, nuestras variables deben ser numéricas. ¿Ok? Si no son numéricas, entonces excluyo aquellas que no son numéricas, es decir, excluyo las variables de tipo factor, es decir, las variables categóricas, más otros tipos de variables, puede ser binaria, etcétera, las excluyo para poder hacer análisis de componentes principales. Repito, nuevamente importante, no intenten hacer un análisis de componentes principales con variables que no son de tipo numérica, porque les va a arrojar error. Es la primera cosa que uno debe tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, por supuesto que si yo tengo variables de tipo categóricas o variables factores, entonces existen otros métodos de análisis que puedo graficar, puedo hacer muchas más cosas, pero no el análisis de componentes principales con ellas. Ese es el primer punto que quiero aclarar. Ok, nuevamente, como le decía, existe esta es una gran tabla de números, una gran tabla que tiene nuestras observaciones y uno puede ver que hay dos índices, ¿no? Un primer índice que es la fila que corre por la observación y un segundo índice que corre por las variables. Entonces, repito, tenemos una gran tabla grande, lo voy a llamar una X grande y quiero decirle que es una X grande, evidentemente, que tiene nuestra data, o sea, NIP. Lo vuelvo a decir, escribir acá y aclarar que eso es todo lo que tenemos, nuestro input. El header, en realidad, yo lo voy a denotar con una variable, una X un poquito más grande, más chica, y que está compuesta por todas estas variables acá, X6. Eso es lo que uno en principio tiene. Y es como si yo tuviese un vector de variables, porque en realidad la escribí así, pero estrictamente hablando debo escribirla así, como en forma de columna, X1 hasta XP, por lo tanto esto sería un vector, una variable vectorial que tiene P filas por 1. Entonces, esta es nuestra variable y estamos considerando el caso multidimensional. Uno habla de dimensiones no basados en el número de observaciones, sino en el número de variables. Tengo en este caso 6 variables, por lo tanto es un problema de 6 dimensiones. Esto es un ejemplo en particular. ¿Ok? Entonces, yo voy a suponer que esta variable x en realidad es una variable aleatoria que tiene una cierta distribución,
que esa distribución se compone de dos partes. Se compone de los valores medios, que básicamente es la esperanza de la X. El valor esperado de la X son los valores medios o los valores promedio de cada una de ellas. Y también tiene una magnitud que yo le llamo matriz de covarianza, que se llama la covarianza de X, que son todas las covarianzas de cada una de las variables con cada una. Y por lo tanto, yo lo que voy a tener es una matriz de 6 por 6 en general. ¿Ok? Esto es lo que sería el valor medio de cada una de las variables y la covarianza. Por estos valores, para yo poderlos calcular exactamente, necesito la función de distribución. ¿De quién? La función de distribución de esta variable. Necesito una función de distribución que le puedo denominar f de x. Esa es mi función de distribución. Esa función de distribución no la tengo. Lo que tengo, justamente, lo único que tengo son mis datos. Es decir, tengo una tabla de datos. Es el input que tenemos. Por lo tanto, en principio, yo no puedo determinar m, ni tampoco puedo determinar sigma, porque son cosas que no la puedo calcular directamente porque necesita de una función de distribución. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo usar estimadores. En vez de usar mu, puedo usar x promedio. ¿Y cómo se calcula el x promedio? Tomo todos los valores numéricos, los sumo de cada una de las variables, lo divido por el número de observaciones. Y esto es lo que yo le llamo un estimador de mu. ¿Ok? Eso es el principio de lo que yo puedo calcular a partir de la data. Tampoco tengo la matriz de covarianza teórica, porque para eso, repito, necesito la función de distribución. Pero sí puedo calcular la covarianza de qué. La covarianza no de esta X pequeñita, sino de la X grande de mis números. Y eso es lo que hace R. Tú de hecho, en R lo único que le vamos a hacer es lo siguiente: cargar los datos y le decimos, dame la covarianza de los datos. Y con eso, básicamente, ya calculas la matriz de covarianza, que a partir de ahora la voy a denominar simplemente S. Repito, ¿quién es S? S es un estimador de la matriz de covarianza sigma. Sigma es la matriz de covarianza teórica, es decir, si yo supiese la función de distribución, yo podría tenerla. Pero como no la tengo, en principio tengo que hacer un estimador. Pues lo que quiero decir es que nosotros no trabajamos nunca con los valores promedios exactos o los valores esperados exactos, sino son valores calculados a partir de la data. Por supuesto, ¿cuándo converge esto a los valores exactos? Cuando tenemos mucha data. Si tenemos n tendiente a infinito, entonces estos estimadores convergen a los valores reales de mi data. Nunca vamos a tener n tendiente a infinito, por eso es que siempre necesitamos, mientras más datos tenemos, mejor va a ser nuestro análisis. O sea, ¿se entiende más o menos? Esta es como la característica principal del análisis de datos. Tengo una tabla de números y con eso tengo que estimar los factores estadísticos, y en particular hay dos que me interesan mucho. Número uno, el valor promedio o el valor esperado, y dos, la covarianza. Esos dos valores esos dos parámetros tienen muchísima información de mi dato y son los que voy a utilizar para trabajar con ellos. ¿Ok? Espero que se entienda. Dejo ver si no hay nadie, antes de pasar a la otra, si no hay nadie esperando o admitido, si hay alguien al tiro. Perdón. Ya, la segunda operación, la segunda transparencia, o básicamente diapo, me indica que yo, para calcular yo necesito calcular todas estas covarianzas, en principio, que se calculan de manera práctica, usando sumatorias, etc. Pero que afortunadamente, ¿qué es lo que hace R? Yo le paso mi matriz X completa o mis datos, entonces basta con escribir que S, ¿quién es en R? Le voy a pedir que me calcule la covarianza de ¿quién? De X. ¿Y quién es X? En particular, mis datos. Es decir, en R yo voy a escribir, en vez de X, voy a escribir simplemente datos. Pero esos datos, recuerden, para que funcione, tienen que ser numéricos. Es decir, esos datos que yo estoy escribiendo dentro del paréntesis son todos mis datos menos la variable teórica. Con esos datos yo puedo calcular precisamente, una vez que yo calcule esa matriz, que va a ser una matriz de 6 por 6, porque tengo que calcularlas todas contra todas, y eso sería una tabla de 6 por 6 en mi caso de los ejercicios, o sea, de esta tabla que escribí arriba, pero en principio sería P por P, de acuerdo a la cantidad de variables que tengo. Bien, ¿qué es lo que puedo hacer con ella? Hacer lo siguiente: puedo calcular los valores propios y los vectores propios de esa matriz. ¿Usando qué cosa? Usando un comando que se llama eigen, ¿no? Eigen. Entonces calculo eigen de S. Repito, no sé si van haciendo el esquema mental. Primero tengo una tabla de números. Excluyo todos los factores. Ese es mi primer paso. Segundo, calculo la covarianza, haciendo el comando cop sobre mis datos. Con eso se obtiene una matriz. Tercero, construyo los valores propios y los vectores propios de esa matriz.
Recuerden de álgebra lineal qué significan los valores propios y vectores propios. Básicamente son características de la matriz. Son como las huellas digitales de la matriz, es decir, son las propiedades de la matriz, justamente. Eso es lo que me dice que la matriz, cómo me queda conformada a partir de ellos. Es decir, todas las matrices tienen como sus huellas digitales, que son sus propios valores propios, de ahí viene la palabra propio, porque pertenecen a esa matriz, y son lo que caracterizan a la matriz. Entonces, en álgebra lineal deben haber ustedes hablado sobre eso. Si necesitan un poco más, hay unos videos que están arriba que les muestro cómo se calculan los valores propios a mano. Afortunadamente, R los calcula usando el comando eigen. ¿Qué es lo que hace eigen? Me calcula los valores, que les denomina que son números, lambda 1, lambda 2, etcétera, hasta lambda p, porque es una matriz de p por p, y correspondientemente para cada uno de esos valores calcula también los vectores propios que corresponde a cada uno de ellos, gamma 1, gamma 2, etcétera, hasta gamma p. Son los valores y vectores propios. Recuerden que de álgebra lineal ustedes tienen que, S es una matriz, si yo multiplico por un vector propio gamma, el resultado va a ser lambda multiplicado por gamma. Esto se llama el problema de valores y vectores propios de álgebra lineal. Entonces, la matriz que satisface estas condiciones, disculpen, los vectores gamma y los vectores y los escalares o números lambda que satisfacen esta ecuación se llaman precisamente vectores y valores propios. Y intuitivamente, ¿qué es lo que significan? Significan que son las propiedades o características de mi matriz. Son lo que la hacen distinta al resto. No todas las matrices tienen los mismos vectores y valores propios. Entonces, por lo tanto, es como la huella digital de esa matriz. Y además tiene una serie de propiedades interesantes, ¿no? Repito, ocupando el comando eigen, por cierto, para que no se ponga un poco como complicado con el asunto, esto lo voy a hacer ahora en R, con dos ejemplos concretos. Estoy tratando de dar una idea, porque al igual que van a necesitar codificar, hacer códigos, o básicamente rescatar los códigos que ya tenemos aplicados a su ejercicio, también van a tener que explicar. Y por lo tanto, yo quiero de alguna manera transmitirle esta explicación para que lo hagan bien con su ejercicio. Repito, el asunto es entonces que hay una cosa interesante que tiene, o una propiedad interesante, que si tomo todos esos valores propios y los coloco en una diagonal, me puedo fabricar una matriz lambda que es de esta forma, lambda 1 hasta lambda 6, por ejemplo, en nuestro caso, y 0 en el resto. Es una matriz donde coloqué en la diagonal los puros lambda, es decir, los valores propios que me dio el ejercicio de resolver usando eigen. Lo que hace R es resolver el problema de valores y vectores propios. Ok, esa matriz, si yo la coloco acá y la multiplico por la derecha, por la izquierda, por una matriz gamma que esté compuesta por todos los vectores propios colgados, y la multiplico por la derecha, por la transpuesta de esa misma matriz, el resultado es que la matriz de alguna forma se factoriza en tres matrices distintas. ¿Ok? Eso ocurre solamente cuando S es una matriz de tipo simétrica, como en nuestro caso, porque es una matriz simétrica, y adicionalmente definida positiva. Definida positiva es cuando todos los lambdas son todos positivos. Esto que se llama acá se llama teorema espectral. Teorema espectral. ¿Ok? Teorema espectral. Bien, básicamente el teorema espectral es muy interesante. Nosotros no lo ocupamos mucho, pero le digo que esta es una de las propiedades que tiene justamente la matriz de vectores propios y la matriz diagonal formada por los valores propios. No sé si hasta aquí me van entendiendo. Básicamente estoy tratando de recordar algo de álgebra lineal mezclado con nuestros datos. Repito nuevamente, por enésima vez, nuestra input inicial son una tabla de datos. A esa tabla de datos yo le calculo el COP, que está acá, la covarianza. Eso me ofrece la matriz de covarianza. La matriz de covarianza que me ofrece es un estimado de una matriz de covarianza teórica. A esa matriz después le calculo el eigen, que es los valores y vectores propios de esa matriz. Y básicamente una cosa importante es que esos valores propios van a ser todos positivos, porque la matriz de covarianza siempre va a ser positiva o definida positiva. Por lo tanto, todos los lambdas yo los puedo ordenar de mayor a menor. Lambda 1 hasta lambda p, en este caso, que es el último, los puedo ordenar. Y repito, adicionalmente tengo una matriz gamma que está compuesta por los vectores propios colgados. Repito, nuestro input inicial era una tabla de números y ya vamos por valores y vectores propios de una matriz de covarianza.
¿Okay? Hasta ahí ese es el camino. ¿Para qué yo quiero esto en general? ¿Cuál es el objetivo fundamental de calcular los valores y vectores propios de esta matriz? Ese es el objetivo general. Déjenme un momentito explicarle un detalle. Nuestro objetivo en general es lo que se llama la reducción de la dimensión en particular. ¿Por qué yo quiero reducir la dimensión? Ok, solamente por un detalle, a ver si en nuestro caso, supongamos que tenemos 6 variables. A ver, un segundito, voy a escribir acá en este espacio. Perdón, es que tengo un montón de ventanas abiertas. La pregunta es, ¿por qué yo quisiera reducir la dimensión? ¿Y qué significa eso, reducir la dimensión? Estamos, repito, hasta el momento ya tenemos nuestro valor y vectores propios. Dejémoslo por un momentito esperando. Ahí lo tenemos ya calculado y sabemos cómo hacerlo. Y R nos lo hace por nosotros, lo hace bien. No vamos a demorarnos haciéndolo mal. Ya, ahora viene un problema que yo quiero resolver. Yo quiero reducir la dimensión. ¿Qué significa reducir la dimensión? En nuestro caso, en nuestro ejemplo, yo tengo 6 variables. 6 variables. Imagínense que esas 6 variables yo lo que tengo es una tabla de datos inicial y yo quiero de alguna manera distinguir qué variables son más importantes que otros, etc. ¿Por qué yo quiero distinguir la variable más importante? Porque yo quiero dar una explicación de mi data y mi data puede ser complicada en el sentido de que tengo muchas variables. 6 son relativamente chicas las variables. Imagínense que tengo un millón de variables. Es muy complejo indicar qué variable es más importante que otra. O incluso manejar la data es difícil, no puedo tener insight de lo que significa la data, no podría explicarla bien en principio. Entonces, en particular, en este caso es difícil. Imagínense que yo tendría que hacer, yo quiero encontrar las relaciones que existen entre cada una de las variables, entonces tendría que hacer, por ejemplo, un gráfico de x1 contra x2, podría ser un gráfico de x1 contra x3 y así sucesivamente. ¿Cuántos gráficos tendría que hacer si son 6 para yo poder analizar las relaciones que existen entre las variables y determinar así si hay alguna más importante que otra? En principio tendría que hacer, como yo quiero hacer gráficos de 2 variables, tendría que hacer un grupo de 6 en 2, más o menos, una combinatoria. Es decir, ¿cuántos grupos de A2 tengo que hacer con 6 variables? Entonces, eso es la combinatoria. Y recuerden que eso se calcula así como 6 factorial dividido por 2 factorial, y aquí sería 4 factorial. Recuerden eso de teoría de probabilidades, ¿no? Para calcular esto sería 6 factorial, lo puedo escribir como 4 factorial por 5 por 6, dividido por 2 por 4 factorial. Esto lo cancelo y me quedaría 5 por 6, 30, 15. Entonces tendría que hacer, con 6 variables, tendría que hacer 15 gráficos. Evidentemente, hacer 15 gráficos no es un drama, puedo hacerlo. Pero repito, imagínense que yo tenga muchas variables, tendría que hacer... De hecho, el taller que tienen ustedes tiene 6.850 variables. Para que tengan una idea. ¿Cuántos grupos de A2 tendría que hacer para capturar el problema? Entonces, eso se llama el problema de la dimensionalidad o el problema de la dimensión. Es decir, yo quiero disminuir la dimensión de mi problema eligiendo variables que son las mejores, de alguna forma, o una combinación de variables adecuadas para poder explicar el problema de mejor manera. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano y como ser humano solo dibujo en 2 dimensiones, solo hago grafiquitos de 2 dimensiones y no puedo hacer un gráfico de 6 dimensiones. Si pudiera hacer un gráfico de 6 dimensiones, no necesito reducir la dimensión. Ok, no sé si ya di suficientes argumentos como para ver el problema de la dimensión. Siempre dentro de análisis de datos, el primer problema con que tropieza digamos, el que va a analizar es la dimensionalidad del problema. Yo quiero, de alguna forma, disminuir la dimensión. Ok, para yo poderlo hacer necesito una combinación. La combinación que alguien descubrió, y que yo voy a explicar con detenimiento en próximas clases también, es usar justamente transformaciones de mis variables usando las columnas de vectores propios que hicimos o que calculamos con la matriz de covarianza. Recuerden que la matriz de covarianza gamma está compuesta por gamma 1, etcétera, hasta gamma p, donde esos gammas son como los vectores propios colgados, cada uno de ellos. Es decir, si yo multiplico, ¿y esta x qué cosa es? Esta x es un vector. Esta x es un vector que está compuesto por lo que les decía, x1 hasta xp, ¿no? Si yo multiplico esas variables, la multiplico con estos coeficientes, resulta ser que esos coeficientes, cuando hago la combinación lineal, porque este es un producto punto de vectores, ahora lo voy a ver con detalle en un ejemplo,
me produce una combinación lineal de las viejas variables en función de una nueva, que yo lo voy a llamar I1. Entonces, ese I1 corresponde al primer componente principal si usé el primer vector, en general, el primer vector propio me refiero. Es decir, en pocas palabras, yo voy a usar lo que ya yo tenía reservado, que son mis vectores propios en una matriz, y voy a tomar cada una de las columnas, la voy a transponer y la voy a multiplicar por x1, x2, x3, y con eso me fabrico mi primera nueva variable. Es como si tomara una combinación de las variables antiguas para fabricar una nueva. Esa nueva que fabriqué se va a llamar primer componente principal. Si tomo el segundo, es decir, si tomo el segundo vector, puedo fabricarme otro componente principal. Si tomo el otro, así me fabrico 3, es el 3, el cuarto, y en principio tendría que poder graficar hasta gamma, p, t, d. Entonces tendría p nuevas variables, que serían estas. Antes tenía las variables x1, que son lo que estaba en el encabezamiento, pero ahora tengo esta. Pero sigue siendo p, en principio, no reduje nada. La importancia que viene ahora es que estas variables están ordenadas en orden de importancia, donde la primera es más importante que la segunda, más importante que la tercera, más importante que la cuarta, y la última es la que menos importante es. Repito, yo partí de una data que tenía variables de tipo x1 hasta xp, y las convertí ahora en una data que corresponde de I1 hasta IP. La diferencia que hay entre esta y estas nuevas variables es que estas no tienen orden de importancia, están simplemente como las medimos en nuestra data, nuestros ejercicios con sensores, con temperatura, con termómetros, presión, lo que vayamos a medir, no sé lo que vayamos a medir, pero están medidas sin orden de importancia. Mientras que estas, cuando yo hago la combinación lineal usando los vectores propios de mi matriz de covarianza, quedan ordenados de manera importante. Y por lo tanto yo puedo decir, listo, ya yo tengo p variables, me voy a quedar con las dos primeras, nada más, I1 y 2. Y voy a graficar, en vez de 15 gráficos, voy a graficar, por ejemplo, la I1 contra la I2, el primer componente con el segundo componente. Y por lo tanto, aquí va a haber mucha más relación, mucha más riqueza en los datos que yo estoy ploteando, que antes eran de 6 dimensiones, los ploteé a 2 dimensiones, porque en realidad solamente tengo I1 con I2, y ahora ese gráfico sí me va a aportar mucho más. Es como trasladé un problema de 6 dimensiones a un problema de 2 dimensiones, quedándome con las variables o las combinaciones de variables más importantes que existen. No sé si tienen, hasta ahí me van entendiendo, porque he hablado mucho y espero que se entienda, pero básicamente, Sí. bueno, entonces básicamente eso es lo que me importa, que probablemente a lo mejor no estén todos los detalles entendidos. De hecho, lo vamos a entender ahora cuando hagamos un ejemplo concreto. Pero lo que quiero... Sí, pregunta. ¿Te hay alguna pregunta? Sí, o sea, una observación más que nada, porque cuando estuve resolviendo un ejercicio que dejó en un PDF, ¿Sí? Cuando empecé a calcular los vectores propios, a mano, todo a mano, me Sí, di cuenta que es sumamente importante considerar como mi vector propio 1 al lambda asociado más grande. Me di cuenta que hay que hacerlo todo eso en orden. O sea, R te lo hace de inmediato, lo toma por hecho. Pero nosotros cuando estamos en álgebra lineal o cualquier otro ramo en el que tuviéramos que calcular vectores propios, no nos importaba en qué orden lo calculáramos, pero acá es primordial. Y eso estuve mucho rato dándome vuelta intentando ver el error y era eso. Porque si no, no te funciona el teorema espectral. buenísimo. Eso exactamente lo has dicho mejor. Qué bueno que lo explicaste así y qué bueno que tropezaste con el problema, porque igual uno tiene que tener un tiempecito para irlo interiorizando en general en su cabeza. Efectivamente, lo que hace R es que te deja ordenado en orden de importancia. Ahora, ¿qué significa? Porque hasta ahora yo hablé que las variables I1, I2, IP, etcétera, son importantes, pero yo no he dicho por qué son importantes. Y ahí viene lo que dices tú con respecto a los lambda, que yo tengo que asociarlo a los lambda. En particular, lo interesante es que esos lambda 1, lambda 2 hasta lambda p están asociados con la varianza de estas variables. Es decir, a ver si me logro entender, no tengo los espacios acá, pero bueno, aquí está el teorema general, que también está escrito, lo tienen ustedes en la presentación, pero la idea es la siguiente, nuevamente, y ahí sobre esa base voy a explicar mejor el detalle. Yo parto con un conjunto de variables x, que en este caso es x1 hasta xp, ¿no? Esas son mis variables. Esas variables yo estoy suponiendo que provienen de una función de distribución que desconozco
que tiene un valor esperado o un valor promedio mu y tiene una covarianza teórica determinada. En la práctica yo no puedo calcularlo, como les decía, pero sí lo puedo hacer usando la data. Haciendo una transformación como esta, es decir, tomando la matriz de los vectores propios colgados y aplicándoselo a esta menos el valor medio para centrar. Si yo le resto el valor medio, lo que estoy es centrando mi data alrededor del valor medio. Entonces obtengo nuevas variables y. Ahora, antes tenía las variables x, ahora tengo mis variables y. Esas variables y, como les decía, le llamo componentes principales. ¿Qué características tienen estas variables y que las hacen muy buenas? Es, número uno, el valor promedio es 0 de cada una de ellas. Quiere decir que ya estandaricé mis variables a valores promedio 0. Esa es mi primera característica. Mi segunda característica es que la varianza de cada una de estas variables, es decir, si yo calculo la varianza de I1, recuerden que I1 es la variable más importante, me daría lambda 1. Si yo tomo la varianza, por ejemplo, de I2, me daría lambda 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son estas lambdas? Son justamente los valores propios de mi matriz de covarianza. La otra característica importante es que la covarianza entre ellas es 0, quiere decir que son variables independientes. Quiere decir que ahora tengo un conjunto nuevo de variables que son independientes, que tienen valor medio igual a 0 y que adicionalmente su varianza coinciden con los valores lambda 1, lambda 2, etc. Y como les decía, están ordenados en orden de importancia. Entonces, cada variable tiene una varianza, la primera variable es la que más varianza tiene, y uno dice que esa varianza, que esa variable explica una mayor variabilidad de los datos. Como, o sea, de alguna manera es mucho más importante porque tiene mayor varianza, es decir, tiene más apertura para la data, más apertura en la data. A ver si voy a tratar de hacer un monito intuitivo para que se entienda en general, un monito más o menos intuitivo. Supongamos que yo tengo dos variables que no necesariamente son mis variables, qué sé yo, mi componente principal. Entonces, si uno grafica y hay alguna relación entre ellas, lo que debo ver es algo así como esto, más o menos, ¿no? Más o menos en principio, ¿no? Más o menos debería verse como una especie, si hay alguna relación o una correlación entre ellas, se vería como una especie de elipse estirada, ¿no? Está mal en el dibujo, pero ¿qué voy a hacer, digamos? ¿No? Supongamos en este ejercicio que es intuitivo ahora, repito, es una idea intuitiva que quiero transmitir, nada más, y ojalá quede clara. Imagínense que yo tengo X1 y X2 y la pregunta es, ¿quién es más importante, X1 o X2 en esta gráfica que acabo de mostrar? Un criterio, que es el criterio que estamos manejando nosotros, es lo siguiente. Supongamos que X1 sea mi variable importante, o la que yo considere subjetivamente que es importante. Ah, ok, X2 no existe. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo un puntito acá, tengo un puntito acá, tengo un puntito aquí, un puntito acá, que están como, que tienen, si yo la proyecto hacia abajo, ¿sí? Me daría el mismo X1. Entonces, ¿qué pasa? Que la variable X1 no da cuenta de toda la variabilidad que tengo en mi dato, porque hay muchos puntos que tienen la misma variable X1. Por lo tanto, estoy diciendo que la variable X1 no explica o no tiene toda la explicación de la varianza de mis datos. No sé si me hago entender. Por lo tanto, yo no podría decir que la variable X1 explica más que, por ejemplo, X2. Porque, por ejemplo, yo me puedo parar acá y puedo decir, X1 no es la variable importante, entonces la variable importante es X2. Pero este punto, este punto, este punto y este punto son puntos distintos, sin embargo tienen el mismo X2. Entonces puedo decir que X2 no explica toda la varianza que tiene mi dato. Es decir, hay puntos que no logra capturar mi variable X2. ¿Qué es lo que es el componente principal? El componente principal de alguna manera es trazar dos ejes acá. Este sería mi I1 y mi I2, que es lo que hace justamente esa matriz de variables, de vectores propios, lo que hace es tomar los ejes y rotarlos, de forma tal que yo, cada punto, ya yo lo puedo distinguir mejor. Entonces, I1 distingue mucho mejor que la variable antigua X1. Entonces, ahora distingue más diferenciabilidad entre los puntos. Y por supuesto, no lo distingue todo, pero lo distingue mejor que el resto. Entonces, ¿qué es lo que hacen los componentes principales? Le da vuelta a los ejes. Geométricamente significa que le da vuelta a los ejes para tratar de seguir la mayor varianza posible que tienen mis datos. Por eso es que las variables I1, I2 y 3 son más importantes porque explican mayor varianza
Y el concepto de explicar mayor varianza es porque puede distinguir mejor entre dos puntos que pueden tener una misma variable, pero que en general son puntos distintos. No sé si me hago entender, porque o sea, aquí no estoy esperando que ninguna fórmula matemática, solo que intuitivamente se sepa qué significa explicar mayor varianza. En pocas palabras, explicar mayor varianza significa que yo puedo distinguir mejor entre dos observaciones que son distintas, que si yo me hubiese quedado con una variable, para mí sería la misma observación. Entonces, cada variable explica cierta cantidad de datos o varianza en la data. Lo que estoy indicando con este ejercicio es que las variables I1, I2, I3, I4, etcétera, son variables ordenadas por orden de explicación de varianza. Bien, esas son las variables más importantes. ¿Y cómo yo sé que es esto? Porque justamente cuando yo calculo la varianza me da lambda 1, lambda 2, etcétera, que ya R nos da ordenado. Entonces, este es el teorema fundamental que me permite pasar de variables X, de las variables X1 hasta XP a nuevas variables que son I1 hasta IP, pero que tiene la gracia acá, que yo me puedo quedar con unas poquitas variables de estas, y estas son más importantes que el resto, entonces me voy a quedar con pocas. Por eso hacemos la gráfica de primer componente contra segundo, primero contra el tercero y segundo contra el tercero, quedándonos solamente aproximadamente con los tres primeros componentes. ¿Ok? Otra de las casos, hagamos un ejemplo en particular que ahora lo voy a hacer con R, pero les explico. El ejercicio típico que siempre hacemos, que tomamos como caballito de batalla, es el del problema de los billetes falsos y verdaderos. ¿Ok? La idea, nuevamente le explico, si no se acuerdan, es un billete que yo le mido sus dimensiones. Este es el billete, repito, ahora voy a tratar de ilustrar lo que explicamos arriba, pero de una forma más concreta con este ejercicio. ¿Ok? Supongamos que yo tengo un conjunto de billetes, 200 de esos billetes. Y yo sé que los 100 primeros son verdaderos y los 100 segundos son falsos. Y yo lo que voy a medir cada una de sus dimensiones. Por ejemplo, parto con la longitud del billete, que es de acá hasta acá, va a ser mi X1. La altura derecha, disculpe, izquierda, es X2. La X3 es como la altura a la derecha, creo que no está bien enfocado acá. Y X4 la distancia de acá, entre el borde inferior. X5 es el borde superior. X6 es la diagonal. Entonces yo tengo distintas dimensiones de un billete. Y eso va a ser una tabla de números que yo voy a hacer con 200. Para cada billete le tomo esas dimensiones. Y mi objetivo es crear una especie de inteligencia artificial que a partir de las dimensiones pueda distinguir entre billetes falsos y verdaderos. ¿Okay? Esa es lo que es mi data SecBank2. ¿Okay? Esa es como la idea. La pregunta es un poquito que uno se hace, ¿cuál es la variable que yo debería tomar como importante? Porque trabajar con 6 variables para poder distinguir si el billete es falso o verdadero como que me complica un poco. No sé si me hago entender. Entonces tendría que tomar un billete, tomar 6 dimensiones y después empezar a analizar cuál de esas variables, de esas 6, es más importante que otra. Puede ser que X6 sea la más importante o que X1 sea la más importante, no lo sé, pero no lo puedo distinguir a priori usando solamente la tabla. Entonces, este es un buen problema para hacer análisis de componentes principales. ¿Ok? Entonces, cuando hagamos el análisis de componentes principales, que eso lo vamos a hacer con R, tomamos nuestra data, que está metida en X, y calculamos la covarianza, que eso es lo primero que uno hace. ¿Ok? Calculamos la covarianza. A partir de la covarianza usamos Eigent y nos da los valores lambda 1, lambda 2 ordenados. Automáticamente nos da los valores ordenados. ¿Ok? Después calculamos los vectores propios, que también se hace con Eigent, y los colgamos, están colgados. No los necesitamos hacer nosotros, los cuelga R automáticamente. R nos da la matriz gamma que está colgada. Y después fabricamos nuestras variables I1 a partir de las variables antiguas. ¿Ok? Si yo multiplico, por ejemplo, esto que está transpuesto, que sería el gamma 1, o sea, lo que está transpuesto, esto lo transpongo y lo coloco acá, y lo multiplico por esta X, el resultado va a ser esta combinación de variables. Si yo tomo este segundo y lo multiplico por X, voy a obtener una segunda combinación de variables. Con esto tengo el I1 y el I2, que son mis primeros componentes principales. Si tomo este y lo multiplico por X, voy a obtener el tercero, el cuarto y el sexto. Pero como me dice mi teoría o mi teorema, lambda 1 corresponde a la varianza del primer componente que observamos que es más grande que el segundo y así sucesivamente porque están ordenados. Por lo tanto, el primer componente explica mucho más que este, mucho más que el otro, etc.
Y podemos hacer un cálculo, no sé si lo tengo por ahí calculado, a ver si ahora lo voy a hacer ahora, pero y lo vamos a hacer con R también rápidamente, para poderse entender. Pero en principio, lo que tengo es una nueva variable que está formada por una combinación de las antiguas. Eso es lo que tengo que hacer. Y adicionalmente están ordenadas por orden de explicación de varianza, es decir, cuánta varianza explica cada uno de ellos, y está asociado a cada uno de estos lambda. Espero que se vaya entendiendo bien. Ok, entonces, ¿qué hago a partir de acá? Bueno, lo primero que puedo hacer es hacer una gráfica de I1, esta sería la gráfica de I1 contra I2, que yo le llamo PS1 y PS2. Esta es la gráfica de I1 contra, disculpe, de I2 contra I3. Y esta es la gráfica de I1 contra I3. ¿Cómo yo obtengo esos puntos? Bueno, recuerden que cada una de estas X tiene valores, cada una de estas son observaciones. Entonces, por cada fila tengo un valor de I1, ¿sí? Porque cada fila es reemplazo los valores de X1, de X2, de X3, de X4, etcétera, los reemplazos en esta combinación lineal y me da un valor de I1. Este lo reemplazo acá y me da un valor de I2 y eso corresponde a un puntito en la gráfica. Si tuviese una gráfica, si me quedo con 3 dimensiones, tendría 3 puntitos en la gráfica y dibujaría en 3 dimensiones. La gracia de esto es que, si ustedes se fijan, si yo ploteo I1 contra I2, como automáticamente como que la gráfica queda separada en dos, es decir, que esas dos variables pueden distinguir claramente entre dos comportamientos, entre los billetes falsos y los billetes verdaderos. Es decir, esa combinación de I1 que está metida dentro de I1, que es esta combinación es una variable muy importante. ¿Por qué importante? ¿En qué sentido? Explica la variabilidad de los datos, es decir, todos aquellos datos que corresponden a los billetes verdaderos varían de una forma distinta a los datos que corresponden a los billetes falsos. Los verdaderos y los falsos varían distinto. Y como I1 distingue muy bien, porque es la variable más importante, entonces suele separar mejor la data. Observen que, por ejemplo, I2 y 3 tiene un problema, no logra separar la data, es decir, esas dos variables no son tan importantes como la variable I1 contra I2, digamos, son las dos variables más importantes. Y acá, nuevamente, me doy cuenta que I1 es el que causa más importancia. Y esto que está acá son los valores propios que están graficados, donde el primer valor propio va a ser la primera varianza explicada, va a ser mayor que el resto que está ahí. Echemos una mirada un poquito más clara qué es lo que significa cada uno de estos componentes en general, interpretando los componentes. Uno ve los coeficientes de estos son justamente te los da los vectores propios que están colgados. Uno se da cuenta que, por ejemplo, en el primer componente, los coeficientes más grandes están en X4 y en X6. X6 corresponde a la diagonal y X4 creo que corresponde a uno de los bordes inferiores. Entonces, en pocas palabras, las variables importantes ni siquiera son X4 y X6, sino una especie de resta. ¿Por qué de resta? Porque este tiene un signo menos y este tiene un signo más. Entonces, más bien, si yo quisiera distinguir entre dos billetes verdaderos y falsos, en vez de tomar la diagonal o el borde inferior, tomo la resta de los dos. Y esa va a ser una mejor variable que yo tuviese si tuviese cada una por separado. El otro caso, el componente principal número 2, básicamente es tomar X5, que está acá con signo positivo, y restarle las variables X6 y X en general. Entonces es intuitivo, repito, la mejor combinación es esta, pero esto es lo que estoy tratando de explicar, qué es lo que uno hace en la práctica, qué es lo que uno debe imaginar. Lo que debo imaginar es que hay ciertas combinaciones de variables que son mejores que cada una de las variables por separado. Y eso es justamente lo que hace cada uno de estos componentes. Adicionalmente, puedo calcular ahora la varianza. Por ejemplo, si yo me quedo con Q componentes principales, sumo todas las varianzas y lo divido por el número total de la varianza que tiene la data. Y con eso puedo calcular las fracciones. Es decir, por ejemplo, el primer componente principal, que vale 2.9, que es el más grande, tiene una proporción del 67%. El segundo componente tiene 21 y ya entre los dos, porque está acumulada, explican el 88% de la data. Mientras que los otros van explicando muy poca, 0.05, 0.04, o sea, aportan muy poco. Quiere decir que si yo me quedo con este y con este, ya tendría el 88% de mi variabilidad explicada solamente con dos variables y me puedo quedar tranquilo porque en realidad el otro 12%
lo puedo despreciar porque puede tener errores, etcétera, etcétera, y de alguna forma puedo dar una mejor explicación quedándome con esos valores. No sé si se entendió la parte intuitiva, en principio. ¿Ok? Veo... Profe, Sí, escucho. a mí no me quedó tan claro por qué en el I1 considero el X4 y el X6 solamente. En Como el que I1, lo es. ok. ¿Dónde está esa parte? Un segundo. Aquí está. ¿Y por qué no el resto? Sí. A ver, no es que no lo haya no considerado o no el resto, pero observa los coeficientes. Este tiene un coeficiente alrededor de 0.77 y este tiene alrededor de 0.6. Comparativamente que este es 0.04, 0.1, 0.3, o sea, esos coeficientes son muy altos comparativamente con el resto. Quiere decir que ellos aportan mucho más al valor del primer componente que el resto, porque están como, esos coeficientes tienes que verlo como el peso que tiene cada uno de ellos. Entonces, si yo te fijas, por ejemplo, en el segundo componente, este tiene 0,5, no importa el signo, lo importante es el valor modular, el módulo, digamos. Este tiene 0,7, este tiene 0,4, es decir, aquí estos son los coeficientes más grandes que hay comparativamente con este que es muy pequeñito, muy pequeño, quiere decir que de alguna manera estos no aportan mucho en general. ¿Ok? En general no aportan mucho. Entonces, lo que yo separo, repito, la combinación es la importante, pero yo quisiera saber qué variables aportan más a esa combinación. Qué variables antiguas, y eso me lo da el coeficiente. Mientras más grande sea el coeficiente, me está indicando que hay un mayor aporte. No sé si me logro hacer. Sí. Entonces, Gracias, profe. hay una manera geométrica de verlo, que uno lo puede hacer lo siguiente. Puedo tomar I1 y correlacionarlo con X1, correlacionarlo con X2 y con X3, etcétera, etcétera. Y lo estandarizo para que la correlación sea menor que 1. Y lo puedo plotear todo en un círculo, que es el último que tengo acá. Entonces, ese círculo, lo que significa es un círculo de tamaño 1. En el primer parte tengo el componente 1, o sea, en el eje vertical componente 1, y en el segundo el componente 2. Mientras más sea la variable más cercana al círculo, la correlación es más grande, más cerca de 1. Por lo tanto, va a ser más importante esa variable. Y mientras esté más en el centro, su correlación es 0. Esto, repito, es una visualización de las correlaciones, que lo vamos a hacer también con R. Pero me interesa que expliquen el gráfico. Entonces me doy cuenta que en el eje horizontal, las variables que están más pegadas están como separadas una de la otra. X6, por ejemplo, y X4, ¿no? Son las que están más alejadas con respecto al primer componente, que es el componente horizontal. Son las más alejadas de una de la otra y además pegadas al eje. Por tanto, tienen un coeficiente grande, cerca de 1, y adicionalmente están separadas unas de un lado del otro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace estas dos variables? La resta de esas dos variables es una combinación que separa muy bien la data, que es decir, ¿en qué sentido? Que con la resta de esas dos variables contribuye más al primer componente principal. Y como ese primer componente es el más importante, quiere decir que esas dos variables o la resta de esas dos variables son las más importantes que existen. Veamos si en el caso del componente principal vertical. El vertical, me doy cuenta de que las variables X6 y X4 están de un lado, mientras que X5 está del otro lado, que es la más cercana al círculo. Por tanto, sus coeficientes son más grandes. Por lo tanto, la resta de X4 y X6 con X5, una combinación como esa, no la resta, sino porque este tiene negativo, tomar X4 positivo y X6 y X5, esa resta va a influenciar mucho en el eje vertical, porque son las más separadas y más pegadas a los ejes en particular, a los ejes, al círculo. Entonces, repito, mientras más pegada al círculo, más grande el coeficiente. Y mientras más alejado uno del otro, más separan los datos o más contribuyen a cada uno de los componentes principales. Entonces, esta es una manera como gráfica de ver esta figura, esta combinación lineal que puse aquí. Esta combinación. Estos coeficientes son cada vez más cerca de 1 y por lo tanto están más cerca del círculo. Y sus diferencias o su suma producen diferencias en los primeros componentes, en I1 y en I2, que son las variables que más importantes que existen. Ok, toda esta cosa ahora hagámoslo con R. Vamos a ir paso por paso. Abran, por favor, abran una hoja de R Studio y vamos a ir paso por paso haciendo esto a mano. Voy a tratar de hacerlo a mano. Los códigos yo se los subo al final de la clase, pero tratemos ahora de partir de cero, como si no supiésemos nada.
Lo que sí debemos partir, por ejemplo, ahora voy a entrar a R, por favor, para poder avanzar, porque me demoré mucho en esta parte explicando, pero espero que funcione. Deberían estar viendo ahora ustedes R, ahora acá, en este RStudio. Y lo que sí les pido, por favor, que sí escriban el directorio de trabajo donde tienen alojado, por ejemplo, la data. En este caso voy a ocupar los datos que voy a ocupar. Perdón. A ver, disculpen, esto que está arriba es para borrar. Tiene el mismo efecto de usar la escobita que está acá. El mismo efecto de borrar todas las variables. En código significa remove rm, mueve toda la lista de variables. ls me da la lista de variables que tengo en particular. Entonces, yo lo que hago es hacer esto para borrar todas mis variables para que quede limpio. Coloco mi directorio de trabajo, por favor, coloquen ustedes. Y en este caso vamos a trabajar con unos datos que corresponden a lo que acabamos de explicar. Read, en este caso voy a leer una tabla, read table, y en este caso los datos corresponden a bands 2.dat. ¿Ok? Y con eso generamos nuestra data. Voy a hacer un head. Dígame si ya están sobre, si ya tienen la data cargada o no. Por favor. Para poder ir paso por paso, para que logren entender de partida cómo hago el ejercicio del taller y básicamente del certamen igual, digamos. Es como partimos de la nada, cero, no tengo nada y ¿qué puedo hacer? Una cosa que quiero aclarar, R, o sea, nosotros no vamos a necesitar en principio calcular la matriz de covarianza, ni tampoco calcular los valores y vectores propios. R tiene un comando que se llama prcom, que hace eso por nosotros, y eso es lo que voy a ocupar ahora, para que se den cuenta de que tampoco es tan difícil, es solamente aplicar un comando, lo que hay que hacerlo correctamente. Bien, entonces esa es como la idea. Chicos, los nombres yo se los voy a cambiar, estos nombres que están acá, que es lo que siempre hacemos, para que no tenga B1, B2, sino que tenga X1, X2, X3, eso es algo, uno escribe, por ejemplo, los nombres, dígame si ya están sobre, porque me gustaría que me acompañaran. ¿Sí? ¿O no? Okay. Bien, entonces los nombres, voy a cambiarle los nombres a los datos. Repito, si yo hago esto, los nombres de mis datos son estos, se los voy a cambiar por, eso no necesito hacerlo siempre, pero por lo general si no tengo los nombres, le coloco un nombre que yo sepa de qué se trata, ¿no? X1, por ejemplo, voy a escribir X1, voy a cambiarle, no sé, X2, coma, oh, Dios, lento, acá, un poquito X3, ustedes por favor cámbienlo, X4, X5 y la variable X6. Y los nombres, ustedes ven que se colocan con apóstrofe o con comillas, ¿no? Haciendo esto y volviendo a hacer el head, ahora los nombres quedaron con X1 hasta X6. Bien, adicionalmente, le voy a agregar una columna que va a ser como un rejuego. Primero se la agrego y después se la quito para hacer el análisis, porque yo le voy a agregar una columna que se llama etiqueta. Por lo general se la estoy agregando, pero nuestra data por lo general ya viene con alguna etiqueta. Nosotros se la agregamos porque sabemos que los 100 primeros billetes son verdaderos y los otros son falsos. Por lo tanto, armemos una data de esta manera. Datos, le vamos a agregar, hay distintas formas de agregar una columna. Agregamos una columna que se llama labeled o etiqueta, que no existe, se la pegamos, que va a consistir en repetir, o sea, repetimos, ¿ok? Por ejemplo, verdadero, lo voy a escribir así, verdadero 100 veces. 100 veces y voy a repetir, ok, repetimos, después falso, escribirlo así, 100 veces. Ok, haciendo esto se va a generar una nueva columna que se llama label. Por supuesto que esa columna no es una columna, vamos a ver esa columna que acabo de agregar, cómo la tomó R, digamos. Voy a escribir class de datos, labeled, a ver de qué tipo es, labeled. Y
es de carácter. Vamos a convertirla a factor, por favor. Mejor, por favor, aquí delante voy a escribir as.factor. ¿Ok? Vamos a escribir delante, escribimos un comando que se llama asFactor para que la convierta en factor. De forma tal que, que la clase sea factor. ¿Ok? Una de las formas que yo puedo analizar esto, hay muchas maneras, repito, de verlo, es haciendo la estructura, ¿no? Puedo hacer la estructura de mis datos y me va a dar ¿qué significa cada variable? X1 es numérica, 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 mientras que la última es factor, que tiene 2 niveles. ¿Alguna duda, pregunta? Yo voy a ir avanzando, si me gustaría que me llevaran el ritmo. Yo voy lento, tratando de ir lento para que todos más o menos nos pongamos en el mismo orden, pero por lo menos ejecuten esto todos, una vez, al menos una vez. No lo dejen para después. Sigan la pista para que vean si son capaces de seguirlo o no, digamos, que es importante. Ok, lo que vamos a hacer ahora, ya tenemos nuestra data. Pero recuerden que hay una data que nosotros le agregamos a la fuerza, que básicamente es una data factor, y no le podemos hacer los componentes principales a esa data. ¿Por qué? Porque tiene una columna final, por lo tanto lo que vamos a hacer es hacer un análisis que voy a llamarle principal componente o lo que se llama principal PR, de principal, y le voy a llamar PROut, que es un nombre que siempre le coloco a las cosas. PROut es la salida de un comando que se llama PRCom. Este es un comando que está incluido dentro de R que permite calcular los principal components y hace análisis de componentes principales directamente. Pero no de mis datos, sino de mis datos al cual le voy a quitar, le voy a quitar la fila número 7. Porque recuerden que teníamos 6 filas que corresponden a número y la séptima corresponden a valor. Entonces, al valor de tipo factor. Adicionalmente, algo que les recomiendo mucho hacer a todos es escalar la data. Scaled, true. Por defecto es falso. Scale, ¿qué es lo que hace? Dividir por la varianza. Disculpe, por la desviación estándar. Al dividir por la desviación estándar, lo que hace es que tu data queda como más, si hay data muy dispersa, entonces tú lo que haces es tener una data mucho mejor escalada. Es decir, que además resuelve el problema de la dimensionalidad de tu data. ¿Okay? En este caso, como son billetes y estamos midiendo dimensiones, no hay problema de la unidad de medida porque todos son dimensiones, pero en algunos casos puede haber variables que pueden medir presión, otra temperatura, otro volumen, etcétera, y esas variables son todas con unidades distintas. Al dividir por la desviación estándar, uno tiene básicamente una variable única y además que está optimizada en el sentido de que no tiene una varianza enorme. ¿Okay? Entonces, ese es el comando, este comando que está en la fila 9 es el comando que van a hacer ustedes siempre con la data. Siempre. Ese es para hacer los componentes principales. Ese es el más importante que he dicho ahora. ¿Qué es lo que hace ese componente? Bueno, hace todo lo que expliqué anteriormente. Calcula la matriz de covarianza, le calcula los valores propios, los vectores propios, los ordena y me define las variables I1, I2, I3, I4, hasta I6 en este caso. Todo lo hace ese comando. Solo hay que extraer ahora la información de ese comando. O sea, todo lo que expliqué durante la primera parte de la clase lo hace ese comando, nada más. Es tan sencillo como aplicar PRCom. ¿Ok? Entonces, listo, ya tenemos nuestra variable dentro de esto. Ahora, ¿qué es lo que está guardado en PRCom? ¿Ok? Uno puede ver, por ejemplo, escribir nombres de PROut. Disculpe, ¿qué es lo que está guardado en PROut? Lo que salió. Bueno, hay varias cosas que está guardada. Una es la desviación estándar. Otra es la rotación, el centro, la escala y la X. Le explico cada una de estas cosas con detalle, que era algo que ustedes tenían que ver, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer lo siguiente, si ustedes tienen alguna duda adicional, pueden escribir, por ejemplo, help, dame ayuda sobre el comando PRCom. Yo no voy a seguir la ayuda, pero ustedes pueden leerlo a partir de acá. Entonces, haciendo esto, le va a aparecer una ayuda explicándole cada detalle de lo que significa cada una de las cosas que arroja este comando, y con detalle, ¿no? Por supuesto en inglés, sorry. Pero yo voy a obviar esa ayuda porque como ya lo he hecho varias veces, ya sé de qué se trata cada una de las cosas, entonces voy a tratar de hacerlo. Entonces, por ejemplo, si una de las primeras cosas que sale es center, vamos a partir con con center. Entonces, ¿qué es lo que si uno hace PROut,
signo de peso para extraer el nombre y coloco, por ejemplo, center, hago esto, lo que obtengo es básicamente los valores promedio o los estimados los promedios, básicamente de cada una de mis variables. Que decir que el promedio de la variable x1 es 214, 130 en la x2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que se guardó en center? Los valores promedio de las variables. Ese es mi primer dato guardado dentro de PROut. ¿Okay? Mi segundo cosa, ¿qué tal si escribo ahora PROut, por ejemplo, scaled? pr.out y escribo scaled. Vamos a distinguir cada uno de ellos. Bueno, scale básicamente es lo mismo que los valores promedio, solo que fueron calculados con las variables escaladas. Es decir, recuerden que la variable escalada yo le dividí por la desviación estándar y por lo tanto ahora lo que yo estoy obteniendo son los valores promedio pero de las variables escaladas. Eso es lo que se guarda en scale. Es un dato que no voy a ocupar mucho en principio, pero es para que tengan en cuenta que ahora los valores medios o los valores centrales, porque estos son valores centrales o el centro, está no en el centro original, sino el centro está escalado, está en un punto determinado de la gráfica, que está dado por este vector que está acá. Es como el centro de la gráfica ahora, para data escalada, el centro de la gráfica que voy a construir. ¿Ok? Veamos los otros nombres que hay. Por ejemplo, escribo PROut, PROut y signo de peso, y veamos, nos falta este. Bueno, básicamente son las desviaciones estándar. ¿Ok? Son las desviaciones estándar. Si yo tomo las desviaciones estándar y le elevo al cuadrado, por ejemplo, hago esto y lo elevo al cuadrado, voy a obtener las varianzas. Pero las varianzas son justamente, las varianzas de esas nuevas variables, son justamente los valores y vectores propios. Estos son los valores propios de la matriz. Justamente ordenados por orden. Entonces, la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, al elevarlo al cuadrado, yo obtengo justamente mi varianza, y mis varianzas coinciden con los lambda, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Entonces, esos son los lambda que ya están contenidos acá. Ahora, yo puedo calcular las fracciones. Por ejemplo, puedo hacer una fracción indicando, por ejemplo, la varianza principal. Las varianzas básicamente van a estar dadas por esto al cuadrado, lo voy a guardar acá. Y quiere decir que estas varianzas que están acá las guardé en mi variable principal varianza, o varianza principal. Y después puedo hacer lo siguiente, puedo tomar la varianza explicada, llamémosle varianza explicada, o principal, no sé, pongámosle un nombre, PBE, digamos, varianza explicada, principal varianza explicada, un nombre cualquiera, que va a coincidir en PR bar, ¿sí? Por ejemplo, segundo. Un segundo. Ya, eso es. PR bar dividido por la suma de las PR bar. Explico qué es esto ahora, chicos. Es una forma de explicar. Bien, básicamente esto que está guardado acá van a ser las fracciones. Por ejemplo, vamos a escribir PBE. ¿Qué es lo que se obtiene? Observen qué es lo que se obtiene en el principio. Acá está la suma de todas las varianzas posibles y aquí está el valor de cada una de las varianzas. Estas que están arriba, 2.9, 1.2, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo divido por la suma total, me está dando la proporción de varianza explicada. Quiere decir que el primero me da 0,49%, el segundo 0,21, 0,14 y va disminuyendo las varianzas explicadas con cada uno de ellos. Entonces, usando esta fórmula, yo podría en principio calcular qué fracción me explica cada componente principal. El primer componente principal me explica 0,49, el segundo 0,21 y la suma de los dos ya es un número bastante grande, ya, y comparativamente con el resto. Estamos alrededor de casi del 80%, ¿no? Aproximadamente. Por lo tanto, ya yo tengo un criterio para decir cuántos componentes me voy a quedar. Si yo me quedo entre 70% hacia arriba, disculpen, 70% es como que es una marca ya como intuitiva de cuántos componentes me voy a quedar. Es decir, hay una pregunta que tienen ustedes en el taller, es decir, ¿cuántos componentes principales me voy a quedar para explicar mi dato? Todo depende de cuánta varianza se explique. Si se explica por encima del 70%, me quedo con los componentes principales que
explican hasta el 70%. ¿Ok? Para poder votar los otros, porque ese es como un rejuego, es como una especie de compromiso que tomé, digamos. Me voy a quedar con aquellas variables que me expliquen la mayor cantidad para no tener que usarlas todas. ¿Ok? Bien, entonces, ahora ya sé cómo calcular y lo que voy a hacer es plotear. Vamos a hacer una serie de plots. En principio, voy a colocar un plot. Ustedes lo escriben, por favor. ¿Ok? Yo tengo la posibilidad de no escribirlo. Repito, los comandos ustedes los van a tener arriba. ¿Sí? Perdón, ¿dónde estoy? Estoy acá. Y voy a hacer esta gráfica ahora. Ya. Voy a hacer un plot de mi variable PBE. Voy a escribir principal componente o componentes principales. Este va a ser mi xlab o mi variable. Por favor, tecleen ustedes ahí, que es lo que voy a plotear acá. Y cuando hago ese plot, voy a obtener un plot que corresponde a mis varianzas como, o sea, qué explica cada componente, cuánto explica cada componente en general. ¿Ok? Eso es lo que voy a trabajar. ¿Se ve o no se entiende lo que estamos hasta ahora? Sí, profesor. Buenísimo, entonces. Ahí seguimos adelante, entonces. Por favor, vayan tecleando esto. Repito, si alguien no alcanza con los plots a escribir esta parte, no es tan importante, pero sí el procedimiento es importante. No es tan importante porque los códigos yo se los subo cuando termine acá, les subo todos los códigos en general, o se los paso en general a todos. O sea, yo voy a hacer ahora otro plot más, que es el acumulado. Se los envío a todos ahora en este mismo instante por chat. Acá, dame un segundo. Si alguien quiere copiarlo, está acá ese código que voy a ocupar ahora para escribir lo acumulado. ¿Ok? Para no perder el tiempo, eso sí lo puedo hacer, pero en realidad lo que quiero hacer es graficar. Si ustedes se ven, esto que está acá son las gráficas acumuladas, digamos, qué es lo que va acumulando cada uno. Si ya me quedo con 3 componentes principales, ya estoy explicando más del 80%. Entonces, los 3 primeros componentes ya me sirven para explicar toda la data, fundamentalmente. ¿Okay? Eso es lo que tendríamos en general que hacer. Bien, sigo adelante con mi explicación a ver qué es lo cómo graficar esto mejor y que se entienda mejor en general. ¿Okay? Hay una forma, se los envío todo ahora vamos a explicarlo un momentito, se lo voy a enviar a todos para una visualización mejor, pero tienen que tener plotting cargado. Es una visualización de plotting. Por favor, explico, pueden copiarlo directamente de acá. Esto es una muy buena visualización para ver mejor esto o explicarlo mejor. Se lo envío acá. Por favor, aquí está. Cópienlo. Bien. Y necesitan cargar plot y eso sí, para que funcione. Y por supuesto no me funciona a mí porque tengo que cargar primero la data. ¿Y qué es lo que hace esto? Es graficar lo mismo, usando un diagrama de pie, pero con los porcentajes explicados de cada uno. El primer componente PS1, el componente PS2, etcétera, y están explicados acá. ¿Ok? Entonces eso les permite a ustedes calcular, hacer una gráfica visualmente más agradable de las varianzas explicadas, más agradables que las gráficas que habíamos hecho anteriormente. O sea, comparativamente con estos plots, esta es una gráfica mucho mejor. Entonces, por lo tanto, le aconsejo a utilizar este tipo de gráfica. Básicamente lo que hice fue generar un data frames. Si yo hago ds acá, me doy cuenta de que lo que tengo es, aquí escribo la varianza explicada por cada uno de ellos, o los porcentajes explicados por cada uno de ellos, y las etiquetas que corresponden a PS1, PS2, qué sé yo, y lo que hice fue plotear esta gráfica. O sea, es un diagrama de pie, donde cada variable le corresponde un pedazo de la torta, y la suma de la torta suma 100. Entonces, por lo tanto, no es nada dramático, es una gráfica simplemente para visualizar un poquito mejor los datos. ¿Okay? Vamos a hacer otra gráfica ahora, un par de gráficas más para poder trabajar con esto de mejor manera. Un segundo, yo les explico esta gráfica. Voy a graficar ahora el primer componente contra el segundo componente para hacer un diagrama de dispersión en general, ¿ok? Vamos a hacer ese diagrama y hay muchas formas de hacerlo. Yo usé otro, vamos a explicar, lo voy a mostrar, lo voy a enviar para que lo hagan ustedes también.
Perdón, al tiro le digo. Un segundo. Sí, ¿el X y rotation del eigen no importan entonces? ¿O qué significa? Ah, disculpa, no lo expliqué. Ahora lo voy a explicar al tiro. Sí, seguro. Por supuesto. Estaba tan entusiasmado con la gráfica y eso es más importante que cualquier otra cosa. Ya, al tiro lo explico. Solamente grafico esto o sea, se los envío y sobre esa base misma de la gráfica explico lo que significa rotation y el resto. Por favor, copien eso que está ahí. Yo le voy a explicar con detalle. Ahora, eso que me acaba de preguntar es muy importante. Me salté esto, estaba un poco apurado, pero es básicamente, PROut no lo encontré. ¿Por qué no lo encontré? Sorry. PROut. Perdón, un momentito, voy a... un segundo. Es punto out, profe, creo. Puse ahí en bajo. Y aquí yo puse guión bajo, ¿no? Ah, perdón. Sí. Ya, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Para no cambiar todo. Si ustedes tienen ese mismo problema, una solución sería simplemente colocar p punto acá. Punto. No sé dónde más está. Creo que así, error. No lo encontré y no lo encontré porque no se los envié, parece. Un segundo. Aquí. Opa. Ya, al tiro lo envío. Ya. Que lo había hecho anteriormente, pero ahí se lo envío. Y le explico nuevamente, segundo. Esto es lo que es A y se lo envío acá. O sea, tienen que colocar A antes de llamar a ggplot que está acá, tienen que llamar a quién es A. Y básicamente A son lo que ya habíamos escrito arriba, pero expresado en porcentaje. Nuevamente PROut lo puse acá con puntito. Ya, y ahora sí. Y objeto A no lo encontró, ahora sí. ¿Por qué el objeto A no lo encontró? Un segundo, chicos, a ver, para que esto funcione. PROut, a ver si está o no está. Aquí está. Por favor, arreglen, corrigen, se los envío corregido. Por favor, se los envío corregido lo que es A. Que la única corrección es que en lugar de un guión bajo es un puntito. ¿Okay? Ya, y ahora sí. Bien. Bien, esta es una gráfica, o sea, la misma gráfica de arriba. Hay otra gráfica que yo les mandé a hacer que están en los códigos anteriores, pero esta es una gráfica que me permite hacer el primer componente que está acá con el segundo componente, pero además expreso los porcentajes de varianza explicada en cada uno de ellos. Y claramente se ve una diferencia en los comportamientos de falso y verdadero en esos dos componentes. Es una mejor variante de lo que no una mejor variante, es una variante más bonita. Ok. La pregunta que me hacían antes, ¿qué significaba, perdón, antes de hacer la visualización con plotting? En alguna parte habíamos escrito los nombres, voy a escribirlo por favor acá arriba, donde se llamaba scale. Voy a escribirlo acá. Escriba pr.out y signo de peso y vayamos a explicar lo que significa rotación. Entonces ya explicábamos lo que significa la desviación estándar, el centro, la escala, y nos falta explicar la rotación en particular. Cuando hago la rotación, no es más que los vectores propios colgados, es la matriz gamma, es la matriz de coeficientes. Cuando uno hace la transformación, es la matriz de coeficientes. O sea, son los vectores propios colgados para cada uno de los componentes, vectores propios colgados para cada uno de los componentes. Y X1, X2, X3, X5 son las variables. Por lo tanto, para fabricar, por ejemplo, PS1, tomo 0.0 no sé cuánto de esto, más menos este valor por X3, menos este valor por X4, menos este valor por X6. ¿Okay? Y eso me da el primer componente principal. Lo mismo para el segundo componente principal, debo tomar este coeficiente por este coeficiente por este, y me da el segundo componente. Entonces, PS1, PS2, PS3 básicamente son las variables I1, I2, I3, I4 que habíamos escrito en la primera parte de la clase, la primera presentación.
Entonces, ¿qué significa el rotation? Significa simplemente la matriz de vectores propios colgados. Tiene un nombre muy raro. ¿Por qué se llama rotation? Bueno, básicamente, como yo les contaba en la primera parte de la clase, el objetivo de esta matriz es rotar los ejes, básicamente, para tratar de ubicar donde más estirados estén los datos, para tratar de explicar la mejor varianza posible de los datos. Se llama matriz de rotación, básicamente porque la matriz gamma es una matriz que tiene una propiedad muy importante de álgebra lineal, también la conocen ustedes, es una matriz ortogonal. Una matriz ortogonal significa que su inversa es igual a la matriz transpuesta. Y eso significa que básicamente el rol de ese tipo de matriz es rotar. Rota la data completa o los ejes los rota. Y por eso dentro del comando le llaman rotation a esa matriz. Y esa matriz, repito, no es más que los vectores propios colgados. ¿Ok? Entonces con eso explicamos lo que significa rotation. Y finalmente existe el más importante, básicamente, que se llama PROUT, y signo de peso, y yo escribo X. ¿Qué cosas son las X? Ese valor básicamente son los valores, nuestra nueva tabla, claro, aquí escribí, nuestra nueva tabla, recuerden que inicialmente partimos con una tabla que le llamamos X grande, que tiene n observaciones por p variable. Después transformamos esa tabla a una nueva tabla donde mis nuevas variables son I1, I2, I3, I4, que aquí se denominan PS1, PS2, PS3, PS4. Y lo que está hacia abajo son los valores que tienen esas variables para cada observación. Es decir, estos valores que están acá corresponden a haber evaluado X1, X2, X3, X4 en cada una de esas combinaciones, y cada uno me da un valor. Es decir, es como transformé mi tabla numérica X en una tabla numérica nueva de componentes principales. ¿Se entiende eso? Esa parte, porque es la parte más importante. Son mis nuevas observaciones o sea, mis antiguas observaciones expresadas ahora en las nuevas observaciones que corresponden a las nuevas variables. Es como mi nuevo dato numérico, mi nuevo número, mi nueva data está ahí, formada con nuevas variables. ¿Alguna consulta? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Bueno, básicamente eso que está ahí es lo más importante, porque justamente es lo que me permite hacer los diagramas de dispersión. Es decir, los diagramas con puntitos que aparecen, es justamente eso lo que estoy ocupando. Fíjense que cuando hacemos la gráfica, estamos llamando a PROUT X 1 y PROUT 2, que corresponde al PS1, a la primera columna y a la segunda columna, y eso lo ploteamos. Por eso escribo acá, PS1 va a ser mi primera columna, con mi segunda columna de mi nueva data, y eso se ubica ¿dónde? En las X. ¿Okay? Le voy a dar una etiqueta, la etiqueta va a estar formada por los labels para darle color, o sea, las etiquetas van a estar formadas por los colores, eso para darle color a la data. Entonces, ¿qué es lo que hice con este ggplot? Bueno, este me permite, si ustedes van a ocuparlo, este comando, la única cosa que van a tener que cambiar, ¿qué cosa es? Básicamente la data, porque todo lo demás ocurre de la misma manera. O sea, ustedes cambiando la data, manteniendo todo lo que está aquí escrito, y por supuesto que va a cambiar. Van a cambiar acá, por ejemplo, si van a hacer esta gráfica y tu data tiene 10 componentes principales, entonces tienes que aumentar esto hasta 10. ¿Por qué? Porque el número P es el número de componentes principales. Si van a ocupar este tipo este en particular, que es el diagrama de Pi, si no ocupen el diagrama de Pi, vayan directamente a este, porque este básicamente calcula solo PS1 y PS2. Por ejemplo, en la tarea que tienen ustedes, en el taller que tienen ustedes, repito, tienen una primera pregunta que trata de genética, tiene 6.850 variables, por lo tanto no conviene hacer un diagrama de Pi, porque en diagrama de Pi tendría 6.800 variables para poder diagramar cada uno de estos. Entonces, lo que voy directamente a graficar esto. En particular, me voy a graficar solamente el primer componente y el segundo componente. O sea, esa es mi gráfica que voy a hacer, va a ser esta. A partir de acá, no grafico el diagrama de Pi para ese caso. O sea, no lo aconsejo y no tiene sentido, porque tendrían que graficar un diagrama de Pi con 6.850 partes, pedazos. ¿Ok? A menos que ustedes hicieran un corte. ¿Ok? Eso es importante. Bien, ok. Básicamente entonces tenemos
sabemos calcular los componentes principales. Segundo, sabemos qué significa cada uno de las cosas que nos ofrece el comando. Yo creo que podemos dejarlo acá si les parece, porque en realidad tengo muchas más cosas. Vean la data, yo les voy a subir el código completo está arriba de todo lo que alcanzamos a hacer, pero en principio ya saben cómo correr el componente principal y de qué significa y el diagrama de dispersión. Y además calcular las varianzas explicadas por cada uno de los componentes. Con eso pueden resolver muchísimas cosas de los ejercicios de los ejercicios puestos, y en la próxima clase explico un poco más sobre el tema. ¿Okay? Dejémoslo entonces hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta, etcétera? Vale, profesor. No, no. Todo bien, profe. Ok, muchas gracias entonces. Nos vemos entonces en la próxima clase. Nos vemos el jueves. Que esté bien. Ok, chao, chao. Chao, profe, cuídese.